Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Elisabeth Duval, escritora y colaboradora de varios medios de comunicación. Estudió Filosofía y Letras Modernas en la Sorbona de París y ha cultivado los géneros de poesía, novela y ensayo. Su última obra, Melancolía, reflexiona sobre la dimensión política de la nostalgia, el amor, la patria o la familia. Con ustedes, Elisabeth Duval. Elisabeth Duval, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de tu último libro, que se llama Melancolía, que se compone de varios ensayos breves, de temáticas muy diversas y que están bien agrupados bajo ese título. Y quería empezar preguntándote por un fragmento de uno de ellos donde hablas de tu madre y de esa herencia política que ha recibido. Describes a tu madre como una mujer que empezó a trabajar a los 17 años, camarera de piso y fiel votante del PSOE, aunque no especialmente politizada, ¿no? En el sentido de que no te llevaba a manifestaciones. Y quería preguntarte primero por su figura y por cómo eso te ha influido a ti. Claro, en mi casa, fundamentalmente, la cuestión, y cuando digo lo de no politizada, o cuando describo a mi madre politizada, como no politizada, eso se refiere a que en mi casa no se hablaba de política, ¿no? O la política no era un tema. Yo vivo con mi madre y con mis abuelos en Plasencia, desde los 3 años más o menos hasta que tengo 9, y mi madre, por procedencia, precisamente por esa biografía, siempre había sido votante del PSOE, pero como quien es votante de algo por inercia, ¿no? Como quien vota simplemente sin más, llega a la cita electoral, le dan un poco igual las elecciones, y entre abstención o votar al PSOE, porque es lo que toca. Ella empieza porque su primer matrimonio fue muy prontito, fue cuando ella tenía 16 años, que se queda embarazada, ahora tiene 57, y empieza a... Se va a enfadar contigo por decir su edad, pero bueno. Bueno, no, me lo perdonará, me lo perdonará. Y empieza a trabajar poco después, casi toda su vida como camarera de piso, también aparte de camarera de piso, pues simultaneando otros trabajos. Hace poco, para una cuestión, miré esto que entras en la página web puedes mirar los años cotizados que tiene alguien, ¿no? Y fue muy desolador comprobar que, como había trabajado muchísimo en negro, ella, habiendo trabajado desde los 16, a los 57 tenía como 6 años cotizados. Una cosa así, ¿no? Y ya digo, como en casa no se hablaba de política, pues yo tampoco estaba muy politizada hasta que fundamentalmente me politizo ya después por mi cuenta. Me politizo mucho en redes, ¿no? Casi que a nivel político me inspira más mi madre retrospectivamente, ¿no? Mirándolo ahora, viendo esos 6 años cotizados, de lo que podía inspirarme políticamente mi madre cuando yo era joven. Sí, es lo que transmite el libro, ¿no? Cuentas justamente eso de la injusticia de la cotización, ¿no? Porque tu madre, por su oficio, es víctima de la precarización, de las externalizaciones y esto que conocemos también en este país. Y eso a ti te da, digamos, bueno, te arma emocionalmente, ¿no? Para la política. ¿Dirías que te ha influido más esa sensibilidad que tú tienes en la mirada hacia las personas que sufren, como dices varias veces en el libro, que tus lecturas? Más bien, yo creo que hay un componente en el que la sensibilidad, ¿no? o esos afectos, cómo te nutren esos afectos, realmente orientan tus lecturas, ¿no? No es que influya más el leer o influya más la sensibilidad, sino que la sensibilidad orienta también hacia dónde te diriges. Pero la sensibilidad antecede. Claro, vale. Sí, la sensibilidad antecede de alguna manera y como es sensible a ciertas cosas, acabas leyendo primero ciertos temas, ¿no? Y de alguna manera, aunque luego leas refutaciones, aunque luego picotes del otro bando, lo que lees primero te marca irremediablemente, ¿no? Hay mucha insistencia dentro del libro, en el capítulo, por ejemplo, en el que hablo de la política racionalista y la política del deseo, ¿no? Como superando esa noción de Ignacio Sánchez Cuenca de la superioridad moral de la izquierda a lo de la presunta superioridad racional de la izquierda, ¿no? Que es esta tendencia
pero que hay una parte de la derecha que la tiene un poco también, a considerarse racionalmente, objetivamente, portadores de una verdad superior, portadores de mejores argumentos que los del adversario, y pensar que el adversario político es un cretino, o es un imbécil, o es un idiota, que no tiene lecturas, ¿no? O incluso cuando se encuentran con un derechista culto, pues se sorprenden, ¿no? ante la posibilidad de que exista tal cosa. Cuando yo creo, en ambos casos, o en todos esos casos, es que hay una orientación irracional de cuáles son luego nuestras persecuciones o lo que perseguimos racionalmente, ¿no? Lo irracional, cierto tipo de deseos, cierto tipo de afectos, influyen después en todo lo demás, en qué priorizamos, en qué valores morales también colocamos unos sobre otros, ¿no? Y dentro del libro también, si hay moralmente una obsesión, una idea que permea, precisamente es una idea que tiene que ver con la justicia, ¿no? Con cierta concepción de la justicia. En la primera parte del libro hablas de la felicidad. Quería preguntarte por qué te interesa tanto la felicidad y por qué discutes la posición de Sara Ahmed. Bueno, yo creo, sobre todo, la posición de Sara Ahmed que ella defiende en La promesa de felicidad, este libro que está publicado con caja negra, me molestaba o me perturbaba porque identificaba en ella una suerte de impostura, ¿no? Porque Sara Ahmed al final te hace toda una crítica de la felicidad, todo un elogio de las vías posibles o libertades que abre el abrirse tanto a feministas aguafiestas, como queer infelices, como los caminos que te abre la infelicidad, pero yo no me imagino a Sara Ahmed infeliz, ¿no? No creo que ella en su vida sea infeliz o no busque cosas de la felicidad, y sin embargo está negando que sea algo a lo que aspire, o lo está colocando simplemente como una especie de imperativo, como algo que nos regula, como una suerte de imposición, ¿no? Casi como si la felicidad se puede igualar también a lo que hacen otros ensayos, como Happycracia, contándote meramente el aspecto supuestamente coercitivo o el aspecto supuestamente impuesto desde arriba de la felicidad como un engaño para tenernos a todos produciendo o todos siendo máquinas. Y la cuestión es que yo no me creía lo que me planteaba Sara Ahmed, o no me creía lo que planteaban otros tantos ensayistas. También está ahí Enzo Traverso con Melancolía de izquierda, donde se plantea ese elogio del temperamento melancólico, del temperamento nostálgico o incluso del fracaso, ¿no? Nunca me ha resultado particularmente seductor ningún planteamiento que viviera enamorado del fracaso, ¿no? O contando las viejas batallitas de qué cerca estuvimos de ganar algo, pero al final fuimos aplastados, pero qué bello fue, ¿no? En aquel momento de la pérdida. Es como, pues, no, para mí los fracasos son fracasos, ¿no? Las pérdidas, las derrotas, son derrotas, y se puede aprender de ellas, se puede considerar que hay algo bello en ese momento, pero no hay nada bello en perder. No hay nada bello en ser el eterno perdedor, que es una posición con la cual una parte de la izquierda también se ha conformado mucho. Eso te iba a preguntar, es decir, lo interesante también de tu análisis de estos estados de ánimo colectivos, digamos, es que los vinculas mucho a la izquierda, ¿no? No solamente la infelicidad, sino hablas de la depresión, ¿no? De una serie de emociones negativas que parece que están muy vinculadas o casi que forman parte intrínseca de la actual mentalidad de izquierdas. ¿Por qué crees que es esto y cómo lo ves reflejado en nuestra actualidad? Yo creo que emociones negativas de ese tipo, o pasiones tristes o ánimos melancólicos, también hay en parte de la derecha. Lo que pasa es que sí que en los últimos años, y creo particularmente desde, digamos, la mutación neoliberal en los 80, hay una asociación mucho más inmediata de la derecha con el placer o la derecha con la euforia, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Valencia, en los años del despilfarro, ¿no? Los años de la Fórmula 1, donde se están cometiendo grandísimas cantidades de corrupción, y sin embargo había un goce, ¿no? O había cierta exhibición de lo que era el placer. O pienso, en el libro critico, algunas veces he criticado, que hablemos de apropiación, por ejemplo, de la libertad por parte de la derecha, porque creo que toda apropiación esconde un componente muy importante, que es el de la renuncia.
¿no? Que más bien se trata de un significante, de un concepto que la izquierda de alguna manera ha renunciado a disputar, ¿no? O ha aceptado que pertenezca a la derecha, renunciando a dar la batalla por ese tablero. Así que creo que los estados de ánimo sí que permean, o que incluso puede haber estados de ánimo que sobre todo son estados de ánimo epocales o de un momento que permean igual, aunque tengan manifestaciones distintas en la derecha o en la izquierda. Lo que sí que es cierto es que precisamente, yo creo, porque muchas veces sus promesas han sido mayores o los deseos han sido más exacerbados o los modelos utópicos o ideales de la izquierda han sido más exacerbados, esa distancia entre la realidad del deseo o esa distancia entre lo que se desea, se promete y lo que luego llega realmente a su consecución, sí que produce una melancolía o una falta, una pérdida mayor muchas veces en la izquierda, ¿no? Si la izquierda no va a estar nunca conforme hasta que llegue pues, en el pensamiento marxista la gran noche, la revolución, ¿no? O hasta que llegue el cielo en la tierra implantado por un sistema socialista, precisamente nunca va a estar conforme. No es que nunca vaya a estar conforme, sino que siempre va a estar insatisfecha, ¿no? O ese deseo siempre va a estar insatisfecho. Y ese deseo insatisfecho, además vinculado a todos los fracasos a la hora de intentarlo y a las imágenes nostálgicas de los momentos en los que se intenta, pues genera definitivamente esa vinculación con la melancolía, ¿no? Incluso lo comentaba hoy, o lo hablaba con distintos medios, hablando ya del libro, hay un paralelo que se establece con fenómenos más recientes, ¿no? El 15M no es en su momento de origen nada melancólico, ¿no? O reivindica frente a la situación de precariedad, a una pauperización de las clases medias de ese momento otra cosa, se carga de ilusiones, se carga de esperanzas, se carga de proyecciones, pero con el tiempo, lo que era un momento de estallido social inicial, sí que puede convertirse, lo trato en el libro, en una nostalgia del objeto perdido, donde una parte de la izquierda se recrea más en lo que aquello fue y en lo que podría haber salido, ¿no? Como en los vértices que podrían haber salido de aquí, que en lo que pueda ser dentro de un futuro, ¿no? Se pierde en esa búsqueda o consecución todo el rato del pasado en lugar de mirar hacia adelante, ¿no? Y hay un componente de perderse en ese pasado mitificado, en ese pasado idealizado, que sí que es un ánimo inherentemente melancólico. Tú subrayas un elemento que creo que es muy importante, es que, claro, tú sueles dialogar con personas mayores que tú. Claro, no es difícil que lo sea. Sí, sí, exacto, salvo que te pelees con gente del instituto, ¿no? Sueles dialogar con personas mayores que tú que normalmente hemos vivido el 15M y a lo mejor tienen una visión de yo estuve allí, un poco lo que a lo mejor habíamos vivido nosotros con nuestros padres con la transición, ¿no? Bueno, o lo que en Francia vino con mayo 68. Exacto. Y ahí tú tienes esa ventaja de, digamos, tener la distancia de haber estudiado un fenómeno que, bueno, pues que viviste desde la televisión como una niña, me imagino, ¿no? Y ni siquiera, porque tampoco... O sea, en ese momento yo vivía en Barajas, y en Barajas no llegaba mucho de la Puerta del Sol. A 50 minutos en metro de la Puerta del Sol no tenía tantos efectos, ¿no? Pero sí que hay efectivamente una lectura muy, muy melancólica de aquel fue nuestro momento histórico y parece que quedó en nada cuando poco después ganó las elecciones Mariano Rajoy y vino lo que sabemos. Tú tienes muchas veces esta tensión, por decirlo así, generacional entre quienes han vivido esas cosas y quienes las habéis trabajado desde una perspectiva más teórica. Claro, yo es como... Hay un punto en el que me gustaría que el haberlo trabajado desde una perspectiva más teórica sirviera casi de vacuna, ¿no? Como te has inyectado un 15M muerto, tu cuerpo ya ha generado los anticuerpos necesarios para combatirlo y entonces no vas a vivir necesariamente el mismo proceso de ilusión con este es el momento histórico de mi generación y ya después de esto se acaba y vamos en melancolía hasta que lleguemos a la muerte. ¿No? Como espero por haberlo podido mirar con un poco de distancia o con algo de distancia crítica, que eso no sea así. Pero claro, es algo que se percibe y que además cada generación tiende de alguna manera a reprocharle a la siguiente, ¿no? Como los mitos también de yo corrí delante de los grises, yo viví la transición, luego yo he vivido el 15M, ¿no?
cuando realmente yo creo que también es un error de una forma que tenemos de pensar las generaciones o de insistir demasiado en las generaciones, que es que esos grandes acontecimientos son muy transgeneracionales. O sea, a no ser que sea como algo específico en lo que participe la juventud, pero la mayoría de grandes acontecimientos marcan a una sociedad entera, ¿no? El COVID o el confinamiento, como gran acontecimiento hace poco, marca a una sociedad entera, marca a las personas mayores, marca a las personas jóvenes de forma distinta, porque quien empieza años de universidad estando en ese momento de teletrabajo o de clases a distancia, lo marcará de forma diferente, ¿no? Pero produce mella, ¿no? O deja huella en absolutamente todo el mundo. Y creo que hay una forma de inducción a la nostalgia que tiene que ver con pensarlo todo el rato generacionalmente, ¿no? O marcar con demasiada insistencia las cuestiones generacionales, ¿no? Que también lo veo tanto o un poco en la tendencia de algunas personas a, como ellos ya creen que no tienen nada que hacer, depositar una suerte de esperanza desmedida en las generaciones venideras, ¿no? Como decirse, qué bien que la generación más joven está preocupada por el ecologismo, por el planeta, haciendo una especie de retrato falso y mitificado de esa generación más joven, como si, por ejemplo, el voto a la extrema derecha no fuera muchísimo más elevado entre esos mismos jóvenes que supuestamente están politizados en relación con el ecologismo, ¿no? Como ocultando una parte de la realidad, ofreciendo solamente una, para poder colocar sus esperanzas en gente que ya se responsabilizará porque no quiere responsabilizarse quien viene antes, ¿no? Y me parece que eso es un problema, ¿no? Igual que es un problema esa especie de concepción de el evento político en el que participar o que marque tu existencia tiene que venir cuando eres joven, ¿no? Y el hecho de que eso no sea cierto también se ve en que, por ejemplo, en la izquierda muchas figuras extremadamente relevantes de los últimos años no han sido precisamente jóvenes. Manuela Carmena, cuando gana la alcaldía de Madrid, joven no es. Bernie Sanders en Estados Unidos, joven tampoco era, ¿no? O Jeremy Corbyn, aupado por las juventudes del Partido Laborista, por Momentum, también cumplía un poco el rol de abuelo o señor mayor que canalizaba las esperanzas de ellos en ese momento, ¿no? Y yo creo que hay que abandonar un poco, dejar un poco de lado el pensamiento generacional, porque en ese sentido creo que sí que lastra bastante. Uno de los, digamos, productos más evidentes del 15M es Podemos. No porque Podemos sintetice, digamos, las proclamas del 15M, que como tú has dicho, bueno, pues no lo has dicho con esas palabras, pero yo creo que coincidiríamos en que fue un movimiento sistémico, es decir, no fue no revolucionario. Y había de todo, había Feng Shui, había círculo misticismo del 15M. Pero no era gente que quisiera romper el sistema, sino integrarse en él, ¿no? Es decir, voy a hablar con los que lo vimos, ¿no? No, pero sí eran, bueno, las promesas incumplidas, claro, ¿no? Y Podemos hace muy bien, con un talento encomiable por parte de Pablo Iglesias de recabar, digamos, esa indignación y ponerla al servicio de una causa concreta. Y sin embargo ahora Podemos parece que están en un momento difícil, después de algo menos de 10 años, desde aquellas elecciones europeas en las que digamos, ocupó por primera vez puestos institucionales. ¿Cuál es tu lectura retrospectiva del partido desde su surgimiento hasta su momento actual? Claro, yo estoy muy de acuerdo con la parte que tiene que ver con la absoluta inteligencia política en la construcción, en el momento en el que se lleva a cabo Podemos. Me acuerdo escuchando el podcast de compañeros, ¿no? Sobre la intrahistoria de Podemos. No me acuerdo quién era, que daba una hipótesis que a mí me encantó, porque creo que es muy certera con la realidad, que decía: Podemos, tal y como lo conocemos en la actualidad, no habría surgido si en ese momento, por culpa de la crisis, no hubiera cesado la convocatoria de plazas para profesores universitarios, ¿no? Como que el hecho de que se caparan, ya no solamente en la clase media aspiracional, cercenadas muchas esperanzas de encontrar un trabajo de lo suyo, que los estudios que habían llegado a hacer obtuvieran una respuesta más o menos medida a las expectativas que se habían generado, sino que, muy en concreto, en ese grupo de individuos,
como la crisis tuvo unas consecuencias directas en las convocatorias de plazas universitarias, eso provoca también que se tengan que buscar otras salidas y otras salidas muy concretas. Y esa hipótesis o el origen concreto, ¿no? El origen en ese momento de Podemos, a mí me parece como un elemento sociológico muy interesante para explicar su auge, ¿no? Luego, en cuanto a los errores cometidos a lo largo del tiempo, o por qué está ahora en esa fase de declive, o por qué llega ahora a esa fase de declive, creo que hay un componente en el que el primer Podemos, o el Podemos de 2014, las hipótesis de Podemos en 2015, se parecen muy poco a lo que es la hipótesis o la tesis general del partido en este momento, ¿no? Todo el rato, en estas últimas semanas, veíamos asomar, yo creo, con buen criterio, comparaciones con lo que era la Izquierda Unida de Cayo Lara o lo que eran posiciones históricas que ha mantenido Izquierda Unida, ¿no? Y había unas declaraciones de Pablo Iglesias sobre Cayo Lara y sobre la confluencia y sobre Izquierda Unida que se comparaban mucho con lo que es la situación actual que experimenta Podemos, ¿no? Sobre todo aquellas famosas de una entrevista con Público en la que decía que se cuezan ellos en su sopa de siglas y su sopa llena de banderas rojas, yo lo que quiero es ganar, ¿no? Cuando realmente se puede establecer el paralelismo ahora de que quienes quieren cocerse ahora en su sopa de banderas moradas, ¿no? Son de Podemos y quienes renuncian, de alguna manera, a todo lo que tenga que ver con la victoria, todo lo que tenga que ver con la ambición de transformación, es desde Podemos, ¿no? Como el viaje de ida y vuelta ha sido personas que fueron asesores, sobre todo de Izquierda Unida en su momento, montando algo con una idea, con una tesis muy bien definida, montando una máquina de guerra electoral, que era como lo denominaban, y luego en la integración como socio minoritario dentro del gobierno, posteriormente convertirse en lo que Izquierda Unida de alguna manera también había representado en territorios como Andalucía, que era la pata que sustentaba los gobiernos del Partido Socialista, y acabar pareciéndose a aquello de lo que escaparon en un primer momento, ¿no? Verse convertidos a ellos mismos en lo que era o lo que parecía o lo que podía llegar a parecer Izquierda Unida. Sobre todo cuando la táctica pasa de ser concebir ya no que el sorpaso al Partido Socialista era posible, como se concebía en un primer momento, yo creo que ya hay algo que muere cuando se concibe que es imposible dar ese sorpaso. O sea, me imagino las caras de tristeza cuando salieron las encuestas a pie de urna, las israelitas, en diciembre de 2015, el 21 de diciembre de 2015, que daban a Podemos por encima del PSOE, y cuando luego salen los resultados, y por una cantidad muy pequeña de votos, ese sorpaso realmente no se da. Creo que también hay una hipótesis o hay algo que de repente muere ahí o empieza a morir ahí, pero es que desde entonces, tanto la tendencia a la expulsión como la tendencia al repliegue, como la tendencia a la bunkerización, yo creo que también se ve muy reflejada en la obsesión o la tendencia obsesiva con ahora un elemento del discurso que es ser el dique de contención de que no llegue un gobierno de derechas, ¿no? O nuestro rol ahora es tirar de la cuerda para que no se derechice todavía más el país, que tiene muy poco que ver con cuáles eran las ambiciones iniciales de un proyecto transformador como era Podemos, y de repente se convierte en volver a definirse a la contra y además definirse en unos términos que ellos habían impugnado desde el principio, que eran los términos de la izquierda a la derecha, ¿no? Volver a aceptarlos como el terreno de juego, y un terreno de juego que además nunca le había sido favorable. Y en este momento hay una reivindicación que en su día hubiera sido completamente absurda por parte de Podemos, de la institucionalización como partido, ¿no? De una pertenencia militante muy firme, muy arraigada, de la reivindicación todo el rato de sus señas de identidad, de lo que complace a sus militantes, que además son inventadas, ¿no? Son como una especie de falsas tradiciones de muy reciente construcción. Y para mí hay un componente de eso que tiene que ver con un error muy grande, que es un momento, yo creo que en 2019 o 2020, cuando desde dirigentes de Podemos o desde Podemos se empieza a deslizar
una especie de vinculación histórica como continuadores del hilo rojo representado por el Partido Comunista en España, ¿no? Creo, por ejemplo, la portada del libro De verdades a la cara de Pablo Iglesias, en la que él sale de fondo con... es una foto de la fiesta del PC, ¿no? Y sale prácticamente de fondo con lo que es la marca del Partido Comunista. Cuando en lugar de tratar a Podemos como quien representa esa hipótesis surgida del 15M o esa hipótesis transformadora o una cosa nueva, se le incluye de repente en un relato histórico donde son los continuadores del Partido Comunista y además quienes por fin rompen una cláusula de exclusión histórica, ¿no? De que los comunistas no hayan podido pertenecer a los gobiernos del Estado y quienes casi están ahí para arreglar el desajuste que produce la gran victoria de Felipe González cuando Carrillo había sido el gran resistente durante el franquismo, creo que ahí se rompe algo. Y además es muy curioso porque al mismo tiempo que se rompe, porque Podemos vincula su historia con la del Partido Comunista, de repente quien parece recuperar elementos de la hipótesis del primer Podemos o quienes se acerca a posturas que en su momento habrían podido ser calificadas de rejonistas son los del Partido Comunista y los de Izquierda Unida, ¿no? Así que hay una especie de intercambio de papeles que, o sea, resulta muy curioso, pero para mí hay un error en esa reivindicación de esa especie de linaje comunista muy grande. ¿Y a qué achacas, digamos, el extraño temperamento que está demostrando Pablo Iglesias últimamente y que tú has tenido una enganchada con él? Bueno, él contigo, realmente, sí. Porque tú la verdad es que contestaste con mucha educación. ¿A qué se debe este nerviosismo? Y tú además abogabas ahí porque se tendieran la mano, es decir, porque las dos facciones que claramente se están ahora creando se entendieran y que no jugáramos una vez más a esas divisiones, ¿no? Claro, o sea, yo lo he dedicado en alguna ocasión, pero por ejemplo, mis críticas a Podemos o mi discurso sobre Podemos fundamentalmente lleva siendo el mismo desde hace años, ¿no? En 2021, en público, yo ya escribí artículos muy duros con lo que era la tendencia de la dirección de Podemos en ese momento, que llaman por título, por ejemplo, Despierta, Podemos despierta, ¿no? Cuando se celebró Vista Alegre, bueno, no me acuerdo, creo que no fue en Vista Alegre, pero cuando se fue la tercera Asamblea Ciudadana del partido, yo escribí un artículo muy duro sobre esa tercera Asamblea Ciudadana, ¿no? Y el año pasado, por ejemplo, Podemos me invitó a presentar María Isabel la tumba a la fiesta de la primavera en Valencia, o me invitaron en Euskadi a un encuentro también a presentar María Isabel la tumba, y mis posiciones eran las mismas, ¿no? En relación a ese debate, o en posición sobre las facciones, o, por ejemplo, la simpatía que tenga con Yolanda Díaz. Mi posición era exactamente la misma, no ha cambiado. Y sin embargo, desde finales, digamos, de 2022 a ahora, ha habido por parte de una parte de Podemos, por parte de Pablo Iglesias, como una tendencia ya muy clara a considerarme a mí también una enemiga, aunque yo no hubiera cambiado de posición, ¿no? Y que alguien empiece a considerarte una enemiga sin que cambie lo que tú dices o sin que cambie lo que tú haces, a mí es algo que me parece sospechoso. Hay un punto en el cual... ¿Y qué sospechas? Voy. Hay un punto en el cual psicológicamente o afectivamente, y lo he dicho en muchas ocasiones, yo puedo entender que una barbaridad, como que te estén fuera de donde vives, acosando a ti, a tu mujer, a tus hijos, es una cosa que hace mella. Es una cosa que hace mella, es una cosa a la que nadie tendría que haber estado sometido. O sea, es una barbaridad lo que le sucedió a Pablo Iglesias. Pero que eso haga mella y también que tú te sientas dentro de tu formación cada vez más solo, o lo que se cuenta dentro de compañeros sobre ver traidores en todas partes, las conspiraciones de los errejonistas, el momento de Pablo Iglesias sintiéndose solo dentro de Podemos, todo eso no tendría por qué conducir a una línea política de mayor bunkerización hasta el punto de la paranoia, ¿no? O hasta el punto de la paranoia de designar absolutamente todo el mundo como enemigos potenciales. Ya no como adversarios, sino como enemigos, ¿no? Como enemigos que encarnan el mal. Leí el otro día un tuit que no me acuerdo de quién era, pero me pareció un tuit muy inteligente que lo que hacía era comparar las metáforas que se habían utilizado desde Podemos a lo largo del tiempo, ¿no? Y decir que habían ido descendiendo casi de planos, ¿no? Descendiendo de niveles. Empezamos con la casta son los de arriba,
pasamos a la trama. La trama ya es una cosa que media entre todos nosotros, ¿no? La trama es una trama en la que estamos consonidos de alguna manera y pasamos a las cloacas, ¿no? Cada vez vamos en un descenso, y además en un descenso que acaba siendo también muy, muy conspiranoico. Y fundamentalmente, o sea, a nivel de análisis de por qué o qué sospecho de que de repente en este último año, ¿no? De repente yo sea tildada por una parte de ese espacio, no toda, conservo una relación con mucha gente de Podemos, como una enemiga o una enemiga potencial, teniendo en cuenta además que no estoy en las decisiones de ninguno de los partidos, que no me presento en las listas de ninguno de los partidos, o sea que no soy una rival política, ¿no? Sino que opino y comunico sobre política, pero no estoy compitiendo electoralmente contra ellos, pero sí que tiene que ver con una cuestión electoral y sí que tiene que ver con unos intereses de un núcleo de Podemos muy concreto, ¿no? Unos intereses muy concretos y para los cuales lo que yo digo incluso que se comuniquen ciertas cosas o se digan ciertas cosas es molesto, ¿no? Porque se trata también de imponer una versión de los hechos, su versión sobre negociaciones, sobre lo que está sucediendo, que es muy falsa. Algunas veces, esto ya lo he señalado, ¿no? Pero una estrategia comunicativa que yo he visto muchas veces utilizar a Pablo Iglesias era decir, los medios os van a decir qué. Y esto él lo decía como muy preventivamente, mucho antes, para que cuando los medios dijeran algo, que puede ser que fuera cierto, él pudiera decir, os dije que los medios dirían esto. Lo que sucede es que él dijera que los medios iban a decir algo no tiene nada que ver epistemológicamente con el grado de verdad que los medios vayan realmente a decir. Pero servía como coartada, ¿no? Era una estrategia de construirse constantemente coartadas para avisar, ¿no? Para tener la potestad de decir, esto ya sucedería. O esto ya iba a suceder. ¿Pablo Iglesias qué quiere? Es difícil saber, o sea, aquí hay divergencia de opiniones. Yo he escuchado a mucha gente decir que en el fondo, Pablo Iglesias querría que gobernara la derecha para convertirse en el altavoz mediático contra la derecha y creyéndose como la auténtica voz de la izquierda que resistiría a los años de una posición de derechas, pero yo intentando ser generosa, ¿no? Con la postura de los demás, no concibo tanta maldad en Pablo Iglesias, ¿no? O no concibo que sea eso lo que realmente quiere. Creo que hay una cuestión irracional, es decir, muchas veces queremos algo ya no, sin saber lo que queremos, o ni siquiera queremos una cosa, sino que simplemente estamos movidos por ciertos afectos irracionales que nos hacen reaccionar de formas muy determinadas. No creo que haya ningún plan malévolo o diabólico por la parte de Pablo Iglesias. Creo que tiene mucho más que ver con Pablo Iglesias sintiéndose traicionado y considerando una narrativa en la cual es traicionado muchas veces, una y otra vez, y una narrativa que se repite en su cabeza. Perdona, Liz, pero se siente traicionado porque siente que tiene un capital político inagotable o una legitimación para liderar ideológicamente un proyecto compuesto de personas diversas, una legitimación que no tiene, ¿no? Sí, claro. Y como se siente traicionado por eso y además porque hay una exigencia de lealtad. No, porque desde el primer momento en el que él se siente solo en Podemos, en una especie de cerrazón o de construcción de partido donde escalarán o funcionarán mejor los más leales, ¿no? Quienes más fidelidad y lealtad juren, ¿no? Quienes más leales sean a quien está mandando. Y esa es la concepción también de la lealtad que él repite muchísimas veces en Verdades a la cara, en ese libro que publicó el año pasado, lo que trasluce detrás de esos sentimientos de traición. No solamente eso, sino yo creo que también, o sea, en la cruzada de Pablo Iglesias contra medios de comunicación hay un componente que tiene que ver con el daño, que es cierto, que le han hecho los medios de comunicación, en muchos casos injustificado, y hay un punto de el rencor que se le puedan coger a los medios de comunicación es incapaz de soltarlo, ¿no? Yo creo que difícilmente se puede hacer política o buena política desde el rencor. Pero es que
radicalmente, Pablo Iglesias es incapaz de dejar de hacerla, ¿no? Es incapaz de soltar las riendas, es incapaz de dejar de dar instrucciones. Lo que sucede es eso. Yo creo que en ningún caso pueden ser instrucciones buenas porque ya de alguna manera está contaminado por demasiadas pasiones tristes, demasiados afectos negativos, como para sacar nada provechoso. Y puede ser también que la figura de Yolanda Díaz, digamos, que invalida también lo que él ha representado, en el sentido de que se puede representar o se puede liderar lo que se llama el espacio a la izquierda del PSOE desde una posición donde la violencia verbal, por decirlo así, brilla por su ausencia, donde no hay esa confrontación permanente, donde no aparece el rencor, por lo menos aparentemente, es decir, o la voluntad de satanizar a un adversario. Yo de alguna manera lo matizaría, ¿no? Y diría, invalida lo que él ha representado a partir de cierto momento, ¿no? Porque la escalada también discursiva de Podemos no es una cosa que exista siempre, no es una cosa que incluso en las facciones internas del partido se haya concebido siempre igual. O sea, por ejemplo, en el spot sobre la fiesta de la primavera que emite Podemos, en ese spot hay una apelación a un antiguo militante del Partido Comunista donde dice: nosotros somos también esos militantes que no pertenecían a Podemos, pero se sienten decepcionados cuando sus ministros se ponen de lado en cuestiones como la OTAN, el envío de armas a Ucrania. Muy sutil todo, ¿no? Extraordinariamente sutil. Y dicen y cada vez como le tienen más cariño a Podemos porque reconocen que son de los suyos. ¿Qué sucede? Podemos es una formación muy joven. Es una formación que, a no ser que tú reivindiques esa afiliación ficticia, no tiene tradición política. En 2015, en 2014, Podemos discutía con Izquierda Unida porque Podemos era pro-OTAN. O sea, la posición de Podemos varía radicalmente entre lo que es en su momento y lo que significa ahora. Las banderas que Podemos sostiene en este momento no son banderas que sostuviera en 2015 o en 2014. Y poco tienen que ver. Incluso hay una especie de doble juego que también tiene poco que ver. Los diputados del Partido Comunista en el Congreso, cuando se trataba del envío de armas a Ucrania o la OTAN, han votado en contra. Podemos, las ministras de Podemos incluidas, se han abstenido, ¿no? Es como una especie de invención falsa de una tradición que poco tiene que ver con lo que realmente son o han podido llegar a ser en ningún momento, ¿no? Y creo que como tanto esa rabia como la especie de discurso conspiranoico es algo que está muy presente en 2019, ¿no? Después de todo el ciclo ya de tanto tensiones como dolor, como purgas, como errores internos y externos que se da entre 2016 y 2019, pero ya en 2019 es un Podemos muy cambiado al que se presenta a las dos primeras generales, al que se presenta Podemos. Una de las cosas que criticas de la izquierda también en el libro, por salirnos, digamos, de este capítulo más sobre Podemos y Pablo Iglesias, que no quiero que la gente se lleve la impresión equivocada del libro, que de esto no hablas realmente en el libro, ¿no? Hablas de Podemos y de Pablo Iglesias en torno al 15M, pero muy brevemente. Creo que no sale mencionado. No, tienes razón, puede que Pablo Iglesias no esté mencionado. Tampoco Yolanda. Tampoco Yolanda. Pero bueno, digamos que sí hablas de Podemos en el año 2014 y ese surgimiento. Pero una de las cosas que achacas a la izquierda es su difícil relación con la patria, digamos, ¿no? Con España. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes de la libertad y hasta qué punto la crítica de apropiación implica cierta renuncia, ¿no? Es decir, no puedes acusar al otro de haberse apropiado de algo, de una batalla a la que tú no has comparecido. ¿Tú crees que Yolanda Díaz va a resolver esto? Y si sí, ¿por qué no ha incluido, por ejemplo, a un movimiento emergente que hay de izquierda jacobina en este proceso de escucha, ¿no? Y que probablemente encontraría tensiones entre ellos y algunas facciones como Compromís o como los comunes? Claro, yo creo, hablando de... respondiéndote al revés, ¿no? Como respondiendo primero a lo segundo. Yo creo que por cómo es como país España, por cómo está constituida España, es muy difícil, lo primero, que un movimiento de izquierda jacobina tenga realmente
una cantidad de seguidores o de votantes suficientes como para ser electoralmente relevante. Creo que no llegaría a tenerlos. Y lo digo habiendo estudiado en Francia y teniendo cierta tendencia francófila que hace que de espíritu también tenga cierta tendencia jacobina, ¿no? Esto realmente es así, o opera así para mí de alguna manera. Y al mismo tiempo, o sea, yo creo que lo primero es que en el proceso de escucha, ¿no? O en lo que se ha llamado el proceso de escucha, lo que ha desatendido Yolanda o a quienes no ha hecho mucho caso han sido los partidos en general. Lo que pasa con el jacobino o fracciones así es que por ahora tampoco es un partido, ni siquiera es una organización, ¿no? Si Yolanda tuviera que reunirse con cada ONG de España, no acabaría nunca tampoco el proceso. Y el jacobino tampoco tiene la legitimidad política que tienen otros partidos con los que puede haber comenzado a negociar Yolanda, ¿no? No tiene el peso para iniciar una negociación de ese tipo. Y lo de que sería imposible, lo digo por unas singularidades territoriales en España, donde tampoco ha habido un proceso de uniformización del Estado o de uniformización de un relato nacional, que para mí, por ejemplo, en Francia pasa por la educación nacional pública, finales del siglo XIX, y una educación en ese sentido nacional, ¿no? Una educación que construye franceses. Para mí un problema, y luego como problema en retrospectiva, ¿no? De la educación, lo que significa la educación en España, es que esa educación construye fundamentalmente católicos, pero no españoles, ¿no? Había una igualación, es lo que implica ser católico o ser español, pero ser católico no es lo mismo que ser español. Hay burguesía catalana católica, burguesía vasca católica, y eso tiene sus implicaciones, pero no había una unificación de la educación que construyera ciudadanos de España que no estuvieran diferenciados por una multitud de factores. Me parece que esto permea de una manera que hace que en España cualquier propuesta de centralización sea prácticamente imposible, ¿no? Se pueden discutir competencias o cuánto se delega o cuánto se federaliza, pero... Sí, yo no hablo o sea, yo no tengo una postura firme respecto a centralizar o a descentralizar competencias. Yo estoy a favor de que se haga lo que sea más eficiente y lo que nos iguale a todos en derechos, ¿no? Es decir, si lo mejor es descentralizar la sanidad, sea. Pero si lo mejor no es descentralizar la sanidad o la educación o lo que sea, ¿no? Que no lo sé, que no se haga. Pero creo que no es el criterio que tiene. La probabilidad de que un niño que nace en el País Vasco tenga una mejor vida que uno que nace en Plasencia, por ejemplo, aunque sé que tú naciste en Alcalá de Henares, pero bueno, por hablar de Plasencia, a mí me parece injusta. Es decir, ¿no? Hay una inequidad territorial y que si luego vamos a ir a Europa hablando con un discurso de solidaridad interterritorial y de unidad fiscal y no solamente monetaria, antes tendríamos que hacer los deberes en casa, ¿no? Yo creo lo que sucede, y estamos de acuerdo en que bajo el criterio de la eficiencia hay injusticias territoriales a corregir, pero que hay mecanismo también para que se corrijan, ¿no? En la distribución del dinero que se da a las autonomías y el dinero que se recibe de las autonomías, hay posibilidad de mecanismos correctivos en ese sentido. Pero claro, es que el criterio no es la eficiencia, otra vez, por esta misma cuestión de que la política no es plenamente una cuestión de racionalidad. O sea, que haya estas diferencias culturales, territoriales en España, no es una cuestión racional. ¿No? Y a una cuestión irracional no puedes responder de maneras racionales sin que haya una gran respuesta que sería todavía más contraproducente, ¿no? Es decir, creo que, por ejemplo, en el momento actual, muchas características, por ejemplo, del cupo vasco, si tú propusieras su eliminación, lo que tendrías sería una fuerza del movimiento independentista vasco como nunca la has tenido antes. Y que hay otros mecanismos de contención de esas fuerzas o del independentismo en distintos territorios, o mecanismos de delegación que aseguran no exactamente una mayor convivencia, pero sí una mayor cohesión, una mayor estabilidad. Y que hay una necesidad que asegurar que no pasa necesariamente por los criterios que tienen que ver con la eficiencia. Y volviendo a la primera pregunta sobre Yolanda y la noción de la patria, sí creo que Yolanda pueda hacer alguna relación con la patria. Bueno,
cuando hablo también de patriotismo dentro de... Yo lo digo en términos de igualdad, no en términos de Sí, que salga con la bandera y, claro, sí. y la cabra de la legión y nada así. Sí, no. Pero, claro, cuando hablo de patriotismo en el texto, tampoco es la reivindicación banal de la bandera. En términos de igualdad territorial, es que creo que son luchas o son injusticias. O sea, también, por ejemplo, tenemos que hablar de distribución de, por ejemplo, Compromís habla todo el rato de la cantidad de dinero que se destina al País Valencià o a la Comunidad Valenciana, y eso también es hablar todo el rato del modelo territorial o del encaje territorial, ¿no? La discusión sobre el encaje territorial está muy presente, pero hay una tendencia también en la izquierda todo el tiempo, aquí hay una gran parte de la izquierda regionalista, ¿no? O directamente la izquierda independentista, a la que curiosamente Podemos, al verse medio rechazado por Sumar, ha hecho una especie de intento de acoplamiento, ¿no? Con elogios mutuos con Esquerra de Bildu, con Esquerra o con Bildu, con Rufián de Esquerra. Sí, pero que son partidos cuyo programa político es terminar con la redistribución. Claro, sí. Y además, yo creo erróneamente el acercamiento, el acoplamiento por parte de Podemos a estos partidos, porque no es en beneficio mutuo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Esquerra, cuando actúa de una manera en Madrid o actúa de una manera en el Congreso y actúa de otra manera en Cataluña, o Bildu actúa de una manera en el Congreso y actúa de otra manera en Euskadi, y votantes de Podemos a Aldugo, el Carrequín Podemos en Euskadi, pueden estar muy enfadados con que se compadre de esa manera con Bildu, cuando luego detestan la acción de gobierno conservadora o manteniendo privilegios también como la concertada que Bildu pueda llegar a hacer en Euskadi, mientras en el Congreso, en Madrid, se pretenden como las formaciones más de izquierdas y mucho más de izquierdas que Podemos, y mucho más de izquierda que Yolanda, y mucho más de izquierdas que cualquiera, ¿no? Eso genera frustración. Pero, por ejemplo, que Podemos no se dé cuenta, o a lo mejor sí que se da cuenta y quiere otra cosa, de que en ese halago mutuo con Esquerra tiene también unas intenciones que tienen que ver con quitarle voto a Colau, ¿no? Y que eso es perjudicial para una de las principales figuras del espacio del cambio en España, en este caso en Barcelona. Claro, también hay un punto preocupante, ¿no? Y acabando ya con lo de Yolanda, yo creo, en el sentido de si Yolanda reivindicará de algún modo la patria, o sea, yo creo que hay un punto en el que está naturalizado, ¿no? Quiero ser la primera presidenta del gobierno de España, ¿no? No es baladío, no es poca cosa simplemente la mención a España por parte de la izquierda, porque también, incluso en teóricos de izquierda, ha habido mucho tiempo una obsesión por solamente ser capaces de decir Estado español. ¿No? Como si no pudiera realmente establecer una distinción conceptual entre lo que es España y lo que es Estado español. Pero sí se hablará más de patria, algún tipo de patriotismo. No tanto de que hablara, sino de que se mostrara preocupada, digamos, por un concepto de igualdad que a veces las identidades regionales nos impiden pelear. Nos queda poco tiempo y quiero preguntarte por otra parte del libro que me ha gustado mucho, que es una muy personal, en la que tú hablas de tu pareja o de la relación de pareja y de una tensión que hay entre el placer y la culpabilidad. Y bueno, quería que nos hablaras un poco de eso también, para que nos escuche también vea que es un libro en el que no se habla tanto de política como de emociones, y de esas emociones no solamente en el plano político, en el plano de la comunidad política, en la comunidad de los afectos, sino también en aspectos mucho más personales. Sí, y también es un recorrido o es un mapa del libro que es muy complicado, ¿no? Yo lo miraba después, retrospectivamente, y hay como unos enlaces conceptuales, ¿no? Entre las partes, que son complicados también, porque toda esa parte que era afirmativamente del amor, luego conduce a partir del amor o a partir de la pareja, que es la dupla más básica que se puede pensar, ¿no? Más allá de la individualidad del individuo, se pasa a la comunidad, una reivindicación de la comunidad, y también a través del amor por el otro, o el reconocimiento de algo en el otro, se pasa a la discusión bastante larga sobre la noción de patria, ¿no? Son como hilos conceptuales un poco complicados. En esa parte, o sea, lo que digo fundamentalmente en esa parte es que como había un punto de sentirme impostora al principio de escribir, porque justo cuando
empiezo a escribir un libro que tiene mucho que ver con eso, con la comunidad, con los lazos que nos unen, con una reivindicación de la solidez de esos lazos también, ¿no? Frente a la erosión provocada por un capitalismo neoliberal, me veo inmersa en una ruptura, ¿no? O en la ruptura con mi expareja, ¿no? Y casi sentirme un poco haced como yo digo, pero no como hago, ¿no? O sí, como no ser ejemplo tampoco de haber conservado esa estabilidad o esa relación, ¿no? Y yo creo que es una dialéctica muy complicada la que tiene que ver tanto con la conservación de los vínculos de pareja como con el deseo, como con la culpabilidad sentida en relación al propio deseo, ¿no? Referencia en un momento dado un artículo que escribí para Rock Deluxe hace unos cuantos años, en el que hablaba también como de debates sobre poliamor, monogamia, etcétera, ¿no? Y cómo había cambiado mi parecer en relación a algunas cosas que comentaba en ese artículo, que eran una defensa, en parte, ¿no? de la monogamia sin demonizar tampoco otros modelos relacionales. Y una de las cosas en las que había cambiado de opinión o de parecer era en la relación con la culpa, ¿no? Como realmente había acabado pensando que la culpa nos hace, o he acabado pensando que, claro, la culpa es una fuente muy perversa pero muy poderosa del deseo. Sí, tú reniegas de una frase que dice vivimos en la primacía del placer frente a la culpa, Sí. ¿no? Esa es la frase de que tú dices, que aquí en este libro dices, yo reniego de esta frase. Claro, y reniego de ella porque creo que están más conectadas de lo que identificaba en un primer momento, ¿no? Pensaba cuando escribí esa frase hace años, en el consumo, o sea, el consumo de cuerpos disfrazado de poliamor o el consumo de una inestabilidad, de parejas o encuentros muy fortuitos, sin ninguna culpa o sin ningún tipo de responsabilidad o ningún tipo de sentimiento de culpa, ¿no? Pero dices sin sentimiento de culpa, es decir, hablas como de un consumismo afectivo, ¿no? Lo que nos empuja. No utilizas este sintagma, bueno, no te quiero acusar de utilizar este sintagma, pero digo que es más o menos... el consumo de cuerpos lo he utilizado alguna vez. Sí, es este concepto y, claro, lo relacionas con el neoliberalismo también, este deseo de consumir y de una manera efímera, ¿no? Como de usar y tirar, ¿no? Claro, como relacionalmente buscar, pues eso, la descarga de placer, ¿no? La descarga oxitocina, dopamina y ya está, ¿no? Como la adrenalina del encuentro nuevo simplemente por la vocación del encuentro nuevo. En ese artículo contraponía también, ¿no? Lo que Gil de Viedma en Pandémica y Celeste, la contraposición entre los trabajos de amor disperso, ¿no? y el verdadero amor, ¿no? al cual Gil de Viedma hace referencia. Hay una parte del verdadero amor que aunque haya cambiado de opinión sobre cosas, sigo defendiendo encarecidamente, ¿no? Pero, y volviendo a esa parte del placer y la culpa, claro, es que ahora creo que sintiéndonos culpables o sintiendo la culpa, experimentamos una grandísima cantidad de placer, ¿no? O se entremezclan de formas mucho más perversas. Una cosa es experimentar ese placer sin culpa, pero en el libro retomo, ¿no? Esta frase de dame la castidad y la continencia, pero no ahora, de las confesiones de San Agustín, y sobre todo la segunda parte, ¿no? Cómo sigue dentro de las confesiones, que pues temía que me sanaras presto de esa enfermedad que más quería yo saciar que extinguir, ¿no? Hay una reivindicación ahí también de una culpa que se experimenta, pero al mismo tiempo que se está sintiendo la culpa, casi que la culpa es motivo de mayor goce. No, la culpa es motivo. Sí, sin duda. La culpa es la subida de la montaña rusa, ¿no? Y cuanto más curva, más alto subes, claro, pero mejor. Más claro. Y sobre todo, esa es una parte del libro que no es una parte en absoluto cerrada, ¿no? No es una parte que proponga una
una tesis final y va a ser una parte muy contextual, ¿no? Se debe mucho al momento en el que está escrita. Y dices también, hablando de la fragilidad del amor, dices la única fuerza que no se apaga es el deseo. No sé si estoy de acuerdo conmigo misma. Está bien. Está bien, para la segunda edición puedes decir, No, y esto ya, desdecirte ya tan rápido. No, pero igual. Bueno, hablas de que el amor siempre se mueve entre lo frágil y que, sin embargo, el deseo es irreductible. A ver, Claro. hay una explicación clara, Sí. y es que el deseo cambia de objeto, ¿no? Mientras que Claro. se supone que el amor no cambia de objeto. O ni siquiera tiene que ver con su objeto, ¿no? El deseo el deseo ya está, o puede ser goce narcisista, puede ser muchísimas cosas. El deseo, ¿no? Mientras que el amor requiere que intervengan otras cosas, ¿no? Que intervenga el compromiso, que intervenga la responsabilidad, requiere de otros factores que no pueden reducirse meramente al deseo. El deseo es más fácil, de alguna manera, yo creo, lo cual no quita que el deseo sea inmensamente complicado y que no se dé por terrenos inmensamente farragosos, ¿no? Pero hay un punto en el que el amor es más trabajoso, ¿no? El amor es más laborioso. Bueno, Elisabet Duval, muchísimas gracias. Muchas gracias. Terminamos con la pregunta habitual, que es pidiéndote que nos propongas a alguien para traerla aquí. Pues, me había esquivado que me ibas a decir, pero como me había encadenado a pensar en otras cosas, como que medio se me ha olvidado, ¿no? Pero yo creo, mira, pensando, un amigo mío, yo creo que podrías hacerle preguntas muy interesantes porque es un tipo inmensamente talentoso y muy inteligente, que acaba de sacar un libro con letra versal, que es Los prodigiosos gatos monteses, que es Rodrigo García Marina, que es médico, filósofo, poeta, escritor y inmensamente inteligente. Tomamos nota. Muchas gracias. Muchas gracias.